Salmo 10, explicado y con reflexiones. ¿Por qué, Yahvé, te quedas lejos? Te escondes en las horas de la angustia. Por el orgullo del impío es perseguido el desdichado. Queda preso en la trampa que le ha urdido en sí. El impío se jacta de los antojos de su alma. El avaro que bendice menosprecia a Yahvé. El impío insolente no le busca. No hay Dios. Es todo lo que piensa. En todo tiempo se afianzan sus caminos. Allá arriba tus juicios muy lejos de él están. A todos sus rivales da soplidos. Dice en su corazón, jamás vacilaré, porque en desgracia no se ve. Maldice, de fraude y perfidia está llena su boca. Bajo su lengua, solo maldad y iniquidad. Al acecho se aposta entre las cañas. En los recodos mata al inocente. Todo ojos espía al desvalido. Al acecho escondido como león en su guarida. Al acecho para atrapar al desdichado. Atrapa al desdichado, arrastrándole en su red. Espía, se agazapa, se encoge. El desvalido cae en su poder. Dice en su corazón, Dios se ha olvidado. Tiene tapado el rostro. No ha de ver jamás. Levántate, Yahvé, alza tu mano, oh Dios. No te olvides de los desdichados, porque el impío menosprecia a Dios. Dice en su corazón, no vendrás a indagar, lo has visto ya. Que la pena y la tristeza las miras tú para tomarlas en tu mano. El desvalido se abandona a ti. Tú socorres al huérfano. Quiebra el brazo del impío, del malvado. Indaga su impiedad sin dejar rastro. Yahvé es rey por siempre, por los siglos. Los gentiles han sido barridos de su tierra. El deseo de los humildes escuchas tú. Yahvé, su corazón confortas, alargas tus oídos, para hacer justicia al huérfano. Al vejado, cese de dar terror el hombre salido de la tierra. El Salmo 10 es un salmo que clama por justicia ante la arrogancia del malvado. Este salmo presenta uno de los clamores más intensos de toda la colección salmódica, a diferencia de algunos salmos donde el peligro es externo y evidente. Aquí el sufrimiento nace de la experiencia de un mundo donde los malvados prosperan, humillan a los pobres y parecen actuar sin que Dios intervenga. La Biblia de Jerusalén resalta que este salmo, junto con el Salmo 9, formaba originalmente una unidad acróstica, lo que explica su continuidad temática, el sufrimiento del inocente, la arrogancia del impío y el profundo anhelo de que Dios actúe como juez justo. El salmista no se queja desde la rabia, sino desde la fe. Su dolor es precisamente que Dios parece guardar silencio, y es ese silencio lo que transforma esta oración en una súplica ardiente, honesta y profundamente espiritual. El Salmo 10 puede organizarse de la siguiente manera. En primer lugar, la queja inicial ante el silencio de Dios. Versículo 1. El orante pregunta sin rodeos, Señor, ¿por qué te quedas lejos? Esta inquietud marca el tono del Salmo. En segundo lugar, sobre la descripción detallada del malvado. Versículos del 2 al 11. Una radiografía moral, arrogancia, desprecio por Dios, persecución del débil, abuso del poder. El salmista expone su modo de pensar y actuar. En tercer lugar, sobre la súplica por intervención y justicia. Versículos del 12 al 15. Apelación directa a Dios. Levántate, Señor. En este versículo se pide juicio, defensa y restitución. En cuarto lugar, la confianza final en la realeza divina. Versículos del 16 al 18. El salmo termina con un acto de fe. Dios escucha, sostiene y hará justicia. En el versículo 1 se nos habla del silencio de Dios como prueba espiritual. El orante no disimula su angustia, le duele la aparente lejanía de Dios. No es incredulidad, es fe puesta a prueba. La Biblia de Jerusalén destaca la dimensión existencial del grito. ¿Por qué te escondes en el momento del peligro? Los versículos del 2 al 3 se nos habla del orgullo del malvado y su desprecio hacia el pobre. El malvado actúa movido por su arrogancia, oprime y persigue. El salmista revela un patrón humano universal. Donde hay poder sin ética, se aplasta al débil. Además, el impío se jacta de sus deseos y bendice al codicioso. Inversión moral total.
en los versículos del 4 al 6. El malvado excluye a Dios de su vida. Aquí aparece el corazón de la crítica. Vive como si Dios no existiera. Se cree intocable. Piensa que su prosperidad no terminará. La Biblia de Jerusalén señala que esta autosuficiencia es la raíz de su maldad. No es solo un problema social, es un problema espiritual. Los versículos del 7 al 10 nos presenta que las palabras y acciones son instrumento de daño. Este es un retrato minucioso. Su boca está llena de engaño y violencia. Acecha como un depredador. Observa a los débiles para atraparlos. El Salmo muestra que el mal no es solo un acto, sino un sistema. Planea, vigila, ejecuta. El impío se aprovecha de la fragilidad del inocente. El versículo 11 nos habla del error del impío. Creer que Dios no ve. Esta frase resume su ceguera espiritual. Para él, Dios ha olvidado. No mira, no juzga. El salmista muestra la falsa seguridad del malvado. Su error será su caída. Los versículos del 12 al 13 nos muestra una plegaria para que Dios intervenga. Aquí cambia la dirección del salmo. El orante pide activamente que Dios actúe. Alza tu mano. Es una expresión de guerra espiritual. Se invoca la fuerza del Rey divino contra la injusticia. El malvado desprecia al Señor, pero el salmista confía en que Dios sí ve y sí juzga. El versículo 14 nos dice que Dios ve el dolor del inocente. Este verso es el corazón consolador del Salmo. Dios mira, se fija, escucha. Lejos de ser indiferente, Él toma en sus manos la causa del pobre y del huérfano. El versículo 15 nos muestra la justicia contra el mal. Pide que Dios rompa el poder del malvado. No es un deseo de venganza, sino justicia restaurativa. Detener el daño, proteger al inocente. Los versículos 16 al 18 nos presenta la soberanía de Dios como esperanza final. El Salmo concluye con un acto de fe. Dios es Rey. Escucha el clamor del humilde, fortalece el corazón del oprimido y hace justicia. El tono pasa del lamento a la certeza. La Biblia de Jerusalén subraya 3 grandes enseñanzas. La primera, que el silencio de Dios no es ausencia. Es un misterio que purifica la fe. Dios ve, aunque no intervenga inmediatamente. La segunda es que Dios defiende al débil. El Salmo muestra un Dios juez, pero también un Dios padre de los vulnerables. La justicia divina nace de la compasión. La tercera es que el mal no tendrá la última palabra. El impío puede prosperar por un tiempo, pero su fundamento es falso. La soberanía de Dios asegura que la verdad prevalecerá. El Salmo 10 debe ser utilizado en tiempos en que parece que la injusticia domina, donde las situaciones, donde personas con poder actúan sin control, en momentos de oración profunda por protección. Para fortalecer la fe, cuando Dios parece callar, para acompañar a quienes se sienten indefensos o humillados. Este salmo es una oración para quienes necesitan creer que Dios no abandona, aunque tarde en intervenir.